Si no han leído Como agua para chocolate de la escritora mexicana Laura Esquivel, les aseguro que se están perdiendo de una historia maravillosa. Conocí esta historia cuando era apenas una niña y mi abuela y mi mamá veían la película en la televisión. Ahora que ya pasaron varios años de eso, decidí leer el libro. Y una de las principales dudas que me surgió es ¿por qué me dejaban ver esta película a tan corta edad? Les juro que conforme leía el libro me venían a la mente imágenes de la película muy claras y créanme, eran escenas de contenido para adultos. En fin, supongo que pensaban que yo no prestaba tanta atención a la película. No las juzgo, me trae buenos recuerdos de mi infancia y de nosotras tres juntas. Volviendo al tema, tenemos una historia de romance. La protagonista, Tita de la Garza, nació cuando su mamá cortaba unas cebollas, lo que hizo que Tita, aún en el vientre materno, sintiera un llanto incontrolable que terminó por inundar la cocina y que le dio un destino lleno de tristeza. Como vemos, la escritora Laura Esquivel se vale del realismo mágico para contar esta historia, es decir, nos muestra una alteración de la realidad que incluye hechos fantásticos como si estos fueran reales. Tita es la menor de 3 hermanas y como tal, su destino es permanecer al lado de su madre, mamá Elena, y cuidar de ella hasta su muerte. Por ello, cuando Pedro, el enamorado de Tita, acude a su casa para pedir su mano, la madre de Tita se la niega, pero forma un nuevo destino para ellos, uno bastante retorcido, en el que Pedro y Tita vivirán muy cerca uno del otro, pero separados, anhelando aquel amor que no les han dejado vivir. Como parte de esta narrativa de realismo mágico, Tita es una excelente cocinera y sus platillos son capaces de transmitir emociones a sus comensales, llegando a ser la forma que ella utiliza para comunicarse con Pedro, siendo incluso más íntima que el hecho de estar juntos físicamente. Una de las cosas que más me gustó de esta historia es precisamente cómo se refleja la importancia de la comida en la cultura mexicana. Varias líneas de este libro hacen alusión a cómo profundizamos en nuestras emociones a través de la cocina y el cariño y dedicación que se pone en ciertos platillos, porque serán parte de un gran evento, con personas a las que queremos, como una boda, la Navidad o incluso el momento en el que uno está enfermo y siente la comida como si esta fuera medicina para el alma. Cada capítulo va acompañado de una receta que no está ahí de adorno. Lo que va viviendo la protagonista va de la mano con el método de preparación del platillo, ya que para Tita la comida es la forma en la que ella expresa sus emociones y es tal cual la ventana a través de la que ella verá el mundo. Pero más allá de la historia de Tita y Pedro, hay otra trama igual de importante y es la relación que ella tiene con su madre y sus 2 hermanas, cómo está encarcelada en un sistema familiar que la reprime y cómo poco a poco comienza a cuestionarse las costumbres y tradiciones familiares hasta el punto en el que es capaz de liberarse y por fin vivir su vida a su antojo. Ahora bien, no sé si el buen sabor de boca que me dejó este libro tiene que ver con el hecho de que soy mexicana o que me recuerda a mi infancia, o el amor que siento por la gastronomía mexicana y nuestra forma tan peculiar de ver el mundo a través de ella, o por las líneas que están repletas de ese lenguaje propio de México, como cuando se menciona que alguien tiene atole en las venas, o mi amor por las historias en las que las mujeres luchan por obtener su libertad en diferentes sentidos, o qué sé yo, pero en definitiva este libro me ha encantado y pasa a la lista de mis favoritos. 100% recomendado. En cuanto a la película, yo creo que sería mejor ver primero el libro porque permite que uses la imaginación tratándose de realismo mágico y muchas escenas cobran mayor valor cuando tú tienes esa libertad y no tienes esas referencias visuales que ya están en la película. Obviamente la película también la podrías ver, pero sugiero que sea después de leer el libro. ¿Y ustedes han leído este libro? ¿Han visto la película? ¿Tienen recuerdos como yo? Estaré leyendo sus comentarios. ¡Chao!